Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro grupo de mujeres de Calle Belén. Como la semana pasada, empezaremos con un saludo de dos de nuestras amigas. Ellas les darán un consejo de la palabra de Dios. Adelante. Hola, mi nombre es Raque, soy parte del grupo de mujeres de Calle Belén y quería compartir con ustedes un versículo que me gusta mucho, que está en Hebreos 11:6, que dice así: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí hay dos cosas muy importantes. Una, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si queremos tener el favor de Dios, es importantísimo creer en Él. Y lo otro es que es galardonador de los que le buscan. Eso quiere decir que cuando nosotros lo buscamos con fe y ponemos en sus manos nuestras necesidades, Él nos suple todo lo que nosotros le pedimos. Muchas gracias. Dios las bendiga. Hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Linet. Hoy quiero traerles una palabra que ha tocado mi corazón desde hace varios días, más o menos unos 45 días. Dice así, el Salmo 86:9. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Esa palabra me tocó porque estamos viendo esos momentos, estamos viendo que la gente está levantando sus manos, está saliendo a las azoteas, a los balcones, de rodillas en las calles, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, en países que no se hablaba de Dios desde hace mucho tiempo. Aquí en Panamá, los policías cantando en las calles y las personas volviendo para atrás la alabanza. Yo te quiero dar una palabra de consejo. En estos momentos en que todo esto está sucediendo, seamos entendidas en los tiempos. Miren en Mateo 24:32 lo que dice: aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Yo las exhorto, amigas, a que busquemos de la verdad, porque dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Proclamemos la verdad. Llevemos esa verdad a todos lados, por las redes sociales, en nuestras puertas, adentro de nuestras puertas, afuera, nuestros vecinos, todas nuestras chats, nuestros grupos de amigas. Les exhorto a que compartamos esa verdad, porque los tiempos están cerca. Un abrazo. Gracias. Qué tremendos consejos de la palabra de Dios. Qué bendición. Que espero que realmente cada una podamos aplicar cada una de esas palabras que ellas nos han dado. Muchas gracias. Bueno, en esta tarde nuevamente nosotros queremos compartir acerca del libro de los Hechos. Hemos estado hablando del capítulo 16 y ha sido de gran bendición para nosotras porque estamos en un tiempo caminando con Pablo y pasando con él estos momentos tan emocionantes. Pablo y Silas, en su segundo viaje, les acontecieron situaciones muy difíciles. Pablo menciona en sus epístolas sus muchas persecuciones. Por causa de la palabra de Dios, ellos estuvieron envueltos en situaciones que en verdad no eran fáciles, pues, y que sufrieron mucho por causa del Señor. Y la misma Biblia dice que todo aquel que quiere vivir la vida cristiana puede padecer persecución. Más tarde vuelvo y les leo ese versículo. Pero la semana pasada, después de que nosotros leíamos que Pablo había sacado el espíritu de adivinación de aquella muchacha, después de eso ellos fueron azotados con varas, les quitaron, les rasgaron las ropas, los maltrataron, les pegaron y finalmente los metieron en la cárcel. La escritura dice en el libro de los Hechos que los metieron presos por causa de que habían sacado el espíritu de aquella muchacha que tenía, que hacía adivinación. Y luego de eso, ellos dice que le pidieron al carcelero que los metiera
en la cárcel y lo metieron en el lugar más adentro de la cárcel y les aseguraron los pies en el cepo. Eso dice la Escritura. Sin embargo, la Biblia dice que en medio de estas situaciones tan difíciles que ellos pasaron, y dice la Biblia que en el versículo 25 con el cual vamos a empezar ahora, dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ustedes saben que a mí me llamó la atención eso, porque cuando después de una situación como que te golpean y que te quitan las ropas, que te meten preso, te maltratan los magistrados, todo, y que todo el pueblo, como había dicho la Escritura en el capítulo 16, en los versículos anteriores, se agolpó contra ellos, no era momento para que ellos deberían de estar abatidos, cansados, quién sabe qué, pero sin ganas de nada. Pero la Biblia dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, miren, estaban orando y cantaban himnos a Dios. Esto solamente lo puede hacer una persona que está llena de la presencia de Dios. Y ese era Pablo y Silas en estos momentos y en esta situación tan dura. Pero ellos estaban contentos. Dice que cantaban himnos a Dios. Qué profundo amor ellos sentían por el Señor. No había nada alrededor que pudiera a ellos abatirlos, sino que ellos tenían el gozo del Señor en sus corazones y sabían que estaban padeciendo por causa y por amor de Él, de Jesucristo. Pero la Biblia dice en este versículo 25 que los presos los oían. Yo me imagino que los presos los escuchaban y estaban maravillados de que estos hombres que acaban de entrar aquí presos, en vez de estar como nosotros estamos todos amargados, ellos cantan himnos a Dios y alaban al Señor. En otras palabras, ellos tenían allí una reunión de alabanza y de adoración. Y la Biblia dice en el versículo 26 que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto no fue un temblor, miren que dice un gran terremoto causado por la presencia de Dios en ese momento. En el mundo espiritual se estaba moviendo algo poderoso mientras ellos cantaban himnos a Dios y el Señor se empezó a manifestar con su presencia. La Biblia dice que ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Y eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. En el versículo 27 dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Y pensando que los presos habían huido, dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Saben qué me acordé? En verdad, él se iba a matar porque a él lo iban a matar, porque todos los presos se habían soltado las cadenas, iban a estar libres. Pero ustedes saben, ustedes se acuerdan en el capítulo 12 del libro de los Hechos, y si no lo conoces, lo puedes leer, donde habla cuando Pedro fue encarcelado y que dice que estaba atado en cadenas con 4 grupos de soldados. Ese capítulo resalta claramente que al día siguiente, cuando el ángel de Dios un ángel fue y le abrió las puertas a Pedro para que saliera, dice la Biblia que al día siguiente, cuando se dieron cuenta que Pedro se había escapado, pero había sido Dios el que lo había liberado, dice que al día siguiente mataron a todos los guardias
que habían estado cuidándolo y según las autoridades lo habían descuidado, cuando no había sido así, sino que Dios lo había liberado. Pero en esta ocasión, eso era lo que le hubiera pasado a este carcelero. Y por eso Pablo le dijo a gran voz que no se hiciera ningún mal, porque todos estaban allí. Él entonces, el carcelero, dice que pidiendo luz, dice, se precipitó adentro. Acuérdense que estaban en el cepo, allá en lo más adentro. Y dice que temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y fíjense, y sacándolos les dijo, señores, él se dio cuenta que ahí estaba Dios, que esto era sobrenatural y que el Dios de Pablo y Silas era verdadero. Y dice que le dijo así, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, esto fue una cosa preciosa, como ese hombre pudo reconocer que había algo en ese momento que había acontecido que provenía directamente del Dios viviente y que estos eran siervos del Dios Altísimo. Dice que ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí esta maravillosa promesa que muchas veces utilizamos para que cada persona y cada familia sepa que si un cristiano acepta a Jesús en una casa, definitivamente Dios cumplirá la promesa de que toda su familia podrá ser salva. Claro, en eso va incluido el testimonio, la perseverancia y que las personas tienen en el camino del Señor. Dice, y serás salvo tú y tu casa. Y dice la Escritura en el versículo que sigue, el versículo 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Qué hermosa oportunidad para Pablo y Silas. Y ellos hicieron lo que tenían que hacer, hablarles la palabra de Dios a este hombre que en ese momento estaba siendo tocado por el Señor y había creído en el Señor. Y dice que, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, fíjense, está hablando del carcelero, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Una completa y genuina conversión. Fue lo mismo que sucedió en la casa de Lidia, que dice que todos creyeron y se bautizaron toda su casa. En esta ocasión, en la casa del carcelero, sucedió exactamente lo mismo. Definitivamente que cuando una persona hace una decisión por una conversión genuina, la Escritura nos enseña que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Nosotros completamos algo delante del Señor, hacemos una declaración pública de que nosotros hemos creído en nuestro Salvador Jesucristo. Esto son enseñanzas que se dan y que son importantes. Y dice que, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida también, dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí hay algo que me llamó la atención, detalles. Este hombre carcelero les lavó las heridas, dice, y dice que les puso la mesa, o sea, eso fue un momento precioso, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y que ha creído de una forma sincera y verdadera, tenemos por qué, en qué regocijarnos y saber que nosotros hemos creído en ese Dios viviente, el cual creó los cielos y la tierra y que nos da todas las cosas. Seguimos la Escritura que dice que cuando fue de día los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres.
ahora nosotros vamos a seguir leyendo. Ellos se dieron cuenta que estos hombres eran romanos y no se podían meter con ellos. Dice, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero cuando uno sigue leyendo el capítulo, nosotros vemos ese carácter de Pablo. Pablo no le gustaba la injusticia, él quería que todo fuera correcto. Le había parecido que, porque dice que los estaban tratando de liberar, pero encubiertamente, como que los soltaran, pero no, o sea, estaban haciendo algo incorrecto. En el versículo 37 nosotros vemos la reacción de Pablo, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. O sea, miren, las cosas correctas. Cuando tú lees estas cosas y en muchas epístolas, uno se da cuenta que Pablo tenía un carácter especial y en este momento él no le había parecido que ellos los soltaran encubiertamente. Habían hecho mal, eran romanos y no deberían de haberlos metido presos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales dice que tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, imagínense, dice, les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la cárcel. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ellos hicieron una amistad con Lidia. Les fue tan bien con la familia del carcelero, pero también miren que ahí al final de ese capítulo nosotros vemos que se fueron a la casa de Lidia y dicen que los consolaron. Otra familia preciosa que se había convertido por causa del ministerio de Pablo y Silas. Al concluir este mensaje del capítulo 16 del libro de los Hechos, algo que resalta mucho en la vida de Pablo, con Silas, con Timoteo, con muchos de los cuales él andaba, son las persecuciones. Y la Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, mandándole un mensaje a Timoteo, y le decía así, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Algo que experimentó Pablo fue muy perseguido por causa de la palabra del Señor, más dice, y de todas me ha librado el Señor. Y finalmente dice aquí en este versículo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. No tenemos que tener temor. Siempre debemos, tal como aquellos grandes apóstoles, todos esos discípulos que decían que es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres, que nosotros podamos de la misma manera hablar la palabra de Dios sin temor. La Biblia dice en Mateo 5, en el versículo 11 y 12, desde el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y dice, y esta fue la actitud de Pablo y Silas, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ellos cantaban himnos a Dios, ellos tenían un cántico en el corazón, por causa de que ellos sabían que debían gozarse, porque sus nombres y su galardón estaban escritos
en los cielos y que así habían perseguido a los profetas que fueron antes de nosotros, dice Mateo 5. Que Dios nos ayude a seguir adelante, a perseverar, a ser fieles y que no tengamos temor porque Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración en este momento, que el Señor nos ayude y que cualquier oposición, a veces ni siquiera necesariamente es física, sino situaciones que tú puedes ver que son contrarias, vientos contrarios, no, que nosotros podamos saber que decía Pablo, y de todas me ha librado el Señor. Así que allí donde tú estás, vamos a hacer una oración y que toda situación que se opone en este momento en tu vida, en tu familia, enfermedad, situaciones difíciles, que nosotros podamos confiar en Dios, que Él escuchará nuestra oración. Señor, yo quiero pedirte en este momento que tú escuches la oración de tus hijas, que tú nos ayudes a todas y que en este momento nosotros sepamos, Señor, que tal como dice tu palabra, alzaré mis ojos a los montes en toda situación. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Jesús. Yo pido, mi Dios, por cada mujer que escucha, aún que pueda tener en su corazón esta apertura a Jesucristo, como la tuvieron Pablo y Silas y aquellas dos familias, la casa de Lidia y la casa del carcelero. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en los diferentes grupos de Zoom ahora y muchas gracias.